intenté entender por qué se comportaba de esa manera y por qué era tan imprudente, insensible y honestamente abusivo con otras mujeres. Durante más de 2 décadas, Matt Lauer ocupó un lugar querido en millones de hogares, pero bajo su encanto pulido, había una historia mucho más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. Cuando surgieron acusaciones impactantes, el mundo de Lauer se vino abajo. Despedido abruptamente de su cargo, se convirtió de la noche a la mañana en un paria, perdiendo su carrera, reputación y el respeto de amigos y familiares. ¿Qué hizo exactamente para causar todo esto? ¿Cómo colapsó su imperio? ¿Y cómo se vislumbra su futuro? Con cada revelación, una cosa se vuelve clara. La sentencia de Matt Lauer puede no incluir rejas de prisión, pero insinuó una sentencia de todos modos. Una prohibición de por vida de la carrera y el respeto que una vez valoró. El declive de la carrera de Matt Lauer. Escándalo y acusaciones. La prolongada carrera de Matt Lauer como copresentador en el programa Today Show de NBC dio un giro inesperado y sorprendente en el año 2017. Una vez visto como un pilar de la televisión matutina, Lauer fue repentinamente despedido en medio de acusaciones de mala conducta. Durante más de 20 años, se había establecido como una figura respetada en los medios estadounidenses. Sin embargo, esta reputación se desmoronó rápidamente, con nuevas acusaciones que arrojaron una sombra oscura sobre su carrera una vez célebre. ¿Qué fue lo que realmente llevó a su caída y qué papel jugaron estas acusaciones en el fin de su tiempo con NBC? El 29 de noviembre de 2017, NBC sorprendió a los televidentes al anunciar la abrupta terminación de Lauer de Today, citando quejas de comportamiento inapropiado. Estas acusaciones surgieron por primera vez durante los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014, donde una colega denunció mala conducta por parte de Lauer, que, según ella, continuó después de su regreso a Nueva York. Andrew Lack, presidente de NBC, comunicó la decisión al personal de NBC, afirmando que esta era la primera queja formal en las 2 décadas de Lauer en NBC. Sin embargo, Lack expresó preocupaciones de que la queja podría no ser un incidente aislado, lo que llevó a la cadena a iniciar una investigación exhaustiva. Tan pronto como se hizo el anuncio, más mujeres se adelantaron con acusaciones contra Lauer. Según los informes, al menos 2 acusaciones adicionales surgieron el día después de su despido, sumándose a las crecientes demandas. Una ex colega alegó un incidente en 2001, cuando Lauer supuestamente cerró la puerta de su oficina con llave. Se comportó de manera inapropiada y la dejó sintiéndose impotente y humillada. Esta persona compartió su historia con el New York Times, aunque eligió permanecer en el anonimato. Ella relató que Lauer había hecho comentarios inapropiados frecuentemente desde su época como productora en Today, a finales de los años 1990. Según su relato, Lauer le pidió que fuera a su oficina para discutir una historia durante las horas de trabajo. Ella describió cómo él cerró la puerta con llave, hizo peticiones explícitas y luego violó sus límites. El incidente la dejó conmocionada y, según se informa, perdió el conocimiento durante el encuentro. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en el suelo de la oficina de Lauer. Esta perturbadora acusación fue solo el comienzo, ya que pronto siguieron más acusaciones. Otras acusaciones señalaron un comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, con una fuente anónima acusando a Lauer de exponerse y dar regalos explícitos a colegas femeninas, incluidos juguetes íntimos acompañados de notas sugestivas. Mientras NBC inicialmente negó tener conocimiento previo de estos incidentes, la ex corresponsal de noticias, Linda Bester, desafió esta afirmación, declarando que muchos dentro de la cadena estaban al tanto del comportamiento de Lauer. La afirmación de Bester fue respaldada posteriormente por el periodista de investigación Ronan Farrow, cuyo libro de 2019, Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators, afirmaba que los ejecutivos de NBC podrían haber conocido la mala conducta de Lauer y haber hecho la vista gorda. En Catch and Kill, Farrow informó que NBC estaba al tanto del comportamiento presuntamente inapropiado de Lauer durante años. Las fuentes de Farrow sugirieron que la dirección de NBC enfrentó presión del productor de cine Harvey Weinstein, quien supuestamente utilizó su conocimiento sobre la mala conducta de Lauer como palanca para disuadir a NBC de emitir historias sobre las propias acciones de Weinstein. Esta revelación provocó una ola de críticas contra NBC por su percibida complicidad, con informes que indican que al menos 10 empleados,
tanto antiguos como actuales, se habían presentado con acusaciones contra Lauer. La situación se volvió más compleja, exponiendo problemas más amplios dentro de las instituciones mediáticas y la complicidad de aquellos que protegen a figuras poderosas de rendir cuentas. Mientras que múltiples mujeres acusaron a Lauer de conducta indebida, una de las acusaciones más impactantes provino de Brooke Nevels, una productora nominada al Emmy, que también había trabajado en NBC. Nevels, graduada de la Universidad Johns Hopkins, ingresó a la industria de la televisión como pasante para NBC, y más tarde se convirtió en asistente de Meredith Vieira, llegando eventualmente al rol de productora. Su carrera la llevó a asignaciones de alto perfil, incluyendo la cobertura de los Juegos Olímpicos. En Catch and Kill, Nevels relató su experiencia con Lauer durante los Juegos Olímpicos de Sochi del año 2014. Según ella, Lauer la coaccionó para entrar en su habitación de hotel, donde se impuso sobre ella, a pesar de sus repetidos rechazos. Nevels describió el incidente como traumático, señalando que estaba demasiado intoxicada para dar su consentimiento y que Lauer ignoró sus objeciones. Ella alegó que él solicitó actos íntimos que la incomodaron, intensificando aún más la naturaleza angustiante del encuentro. El detallado relato de Nevels, presentado en el libro de Farrow, llevó las acusaciones a la atención pública e intensificó el escrutinio sobre la gestión de NBC del comportamiento de Lauer. Las revelaciones en torno a Lauer surgieron en un momento en que el movimiento #MeToo estaba ganando impulso, llamando la atención sobre el abuso y el acoso generalizados dentro de industrias como el entretenimiento, los medios y la política. El caso de Lauer se convirtió en emblemático del cambio cultural, simbolizando una nueva era en la que figuras de alto perfil enfrentaban repercusiones por sus acciones. Las acusaciones destacaron las dinámicas de poder dentro de los lugares de trabajo y el prolongado silencio en torno al comportamiento inapropiado de hombres poderosos en los medios. Mientras NBC luchaba por manejar las consecuencias, la carrera de Lauer llegó a un final definitivo, sin que ninguna cadena importante estuviera dispuesta a reintegrarlo. La gestión de la situación por parte de NBC provocó un significativo rechazo. A medida que aumentaba el escrutinio público, la cadena fue criticada por su papel al permitir que el comportamiento de Lauer pasara desapercibido. Las acusaciones llevaron a NBC a reevaluar sus políticas laborales e implementar medidas más rigurosas para garantizar un entorno más seguro para los empleados. Sin embargo, el daño a la reputación de NBC fue sustancial, con críticos acusando a la cadena de priorizar a su estrella sobre el bienestar de su personal. El liderazgo de los medios. A medida que las empresas reconocen la necesidad de una supervisión más estricta para prevenir incidentes similares en el futuro. La investigación de Farrow sobre la supuesta mala conducta de Lauer fue fundamental para sacar a la luz toda la magnitud de sus acciones. En Catch and Kill, Farrow no solo documentó múltiples acusaciones contra Lauer, sino que también exploró el entorno cultural en NBC y otras organizaciones de medios que permitieron que tal comportamiento persistiera. El libro sugería que figuras poderosas dentro de NBC protegieron a Lauer durante años, planteando preguntas sobre la responsabilidad corporativa y hasta qué punto las empresas estaban dispuestas a ignorar el comportamiento dañino de empleados de alto perfil. El trabajo de Farrow contribuyó a un ajuste de cuentas más amplio dentro de la industria de los medios, ya que otras empresas comenzaron a reevaluar su manejo de la mala conducta en el lugar de trabajo. El escándalo de Lauer puso de relieve el cambio cultural provocado por el movimiento #MeToo, ya que más personas se sintieron empoderadas para compartir sus historias de acoso y abuso. Su caso destacó los problemas sistémicos dentro de las empresas de medios que a menudo protegen a personalidades de alto perfil a expensas de los empleados vulnerables. En respuesta a la terminación de Lauer y las subsiguientes acusaciones, muchas organizaciones de noticias y empresas llevaron a cabo investigaciones internas e implementaron nuevos protocolos para prevenir incidentes similares. La industria en general comenzó a reconocer la necesidad de transparencia, responsabilidad y seguridad en el lugar de trabajo, marcando un cambio en cómo se aborda la mala conducta. El desarrollo de las consecuencias de la acusación de Nevels. Tras las impactantes acusaciones de Brooke Nevels, surgieron más detalles perturbadores, intensificando la reacción del público. Nevels informó que la agresión le causó un daño físico significativo, dejándola con dolor severo y sangrando durante días.
También describió sentirse atrapada por el poder, lo cual creía que la dejaba vulnerable a la influencia de Lauer sobre su carrera. Nevels mencionó un encuentro adicional con Lauer, que luego calificó como transaccional, carente de cualquier conexión real, y motivado únicamente por el miedo a posibles repercusiones profesionales. Con el apoyo de Meredith Vieira, su entonces jefa, Nevels denunció formalmente la mala conducta de Lauer a NBC a finales del año 2017, poco después de que estallara el escándalo de Harvey Weinstein. En Catch and Kill, Nevels proporcionó detalles desgarradores sobre otro momento en que Lauer supuestamente la coaccionó para realizar actos íntimos en su oficina. También relató un incidente donde Lauer había exigido intimidad oral a cambio de grabar un mensaje de despedida para su entonces novio, quien se estaba yendo de NBC. En el libro expresó su angustia, diciendo: «Me sentía enferma. Estaba haciendo algo agradable, y aquí estaba, teniendo que practicar sexo oral con Matt para obtener un simple video de despedida». El costo emocional y físico de revelar este trauma pesó mucho sobre Nevels, y ella describió abiertamente los profundos efectos en su salud mental. Nevels reveló que dar a conocer su historia tuvo un impacto devastador en su vida. Divulgar públicamente los detalles de sus experiencias desencadenó un trastorno de estrés postraumático duradero, llevándola a luchar contra la depresión y autolesionarse. Durante los siguientes 2 años, intentó quitarse la vida varias veces. La presión y el estrés que soportó solo empeoraron, lo que finalmente resultó en su hospitalización 21 veces debido a problemas de salud mental y una lucha contra la adicción al alcohol. Según Catch and Kill, Nevels sufrió una inmensa pérdida personal y profesional, con el escándalo afectando sus metas profesionales y su estabilidad general. Informó haber perdido 14 libras durante este periodo, simbolizando la gravedad de su sufrimiento a raíz de las acusaciones. A medida que el relato detallado de Neville se hizo público a través del libro de Farrow, Lauer respondió con una declaración de reconocimiento parcial y negación. Afirmó que él y Neville tenían una relación consensuada, que supuestamente comenzó en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, pero negó que el encuentro inicial hubiera sido no consensuado. En una carta abierta, declaró: «Si bien mis acciones demostraron mal juicio, la relación fue mutua y consensuada». En respuesta, Nevels describió la declaración de Lauer como un caso de estudio de culpabilización de la víctima y afirmó que no se dejaría intimidar por su intento de socavar su historia. Su valentía al compartir públicamente sus experiencias resonó con muchos sobrevivientes que se acercaron para ofrecer su apoyo. La solidaridad que Nevels encontró entre otros sobrevivientes se convirtió en una fuente vital de fortaleza, y expresó su gratitud por el apoyo que recibió después de que se conocieran sus alegaciones. Más tarde, surgieron informes de que NBC había proporcionado a Nevels un acuerdo millonario, después de que sus afirmaciones llevaran al despido de Lauer, aunque la cadena sostuvo que este pago era parte de un acuerdo de separación estándar y no una admisión de culpa. Nuevas acusaciones. Aparece el testimonio de Adi Zanoni. Solo 2 semanas después del despido de Lauer, Adi Zanoni, una ex asistente de producción en Today, compartió su propia historia. Zanoni describió una relación consensuada pero coercitiva con Lauer que ella consideró como un abuso de poder. Zanoni reveló que, aunque sus encuentros fueron consensuales, sintió que se veía obligada a aceptar, temiendo que rechazar los avances de Lauer pudiera poner en peligro su carrera. Su relato destacó las complejas dinámicas de poder que a menudo existen entre figuras senior y empleados junior en entornos profesionales de alto riesgo, subrayando la dificultad de desafiar la autoridad dentro de tales estructuras. Después del despido de Lauer, el impacto en su vida personal fue igualmente grave. Lauer se encontró socialmente realmente aislado, ya que amigos, colegas y contactos de la industria se distanciaron de él. Mientras unos pocos amigos cercanos inicialmente se acercaron, su apoyo se desvaneció con el tiempo, dejando a Lauer sintiéndose cada vez más aislado. El escándalo tuvo un efecto duradero en su capacidad para mantener conexiones con las memorias de su ex coanfitriona, Katie Couric, Going There, exacerbando su aislamiento. En su libro, Couric compartió mensajes privados entre ella y Lauer, y criticó sus acciones,
lo que supuestamente destruyó la confianza de Lauer. Un informante explicó que el libro lo hirió profundamente. Le recordó a las personas en las que pensaba que podía confiar y le hizo muy doloroso acercarse a viejos amigos. La reputación antaño apreciada de Lauer como presentador de noticias matutino, conocido por su calidez y fiabilidad, quedó irrevocablemente dañada. Una vez visto como un emblema de la televisión estadounidense, su imagen pública se desintegró rápidamente. Las acusaciones en su contra simbolizaron un cambio cultural más amplio, colocándolo en el centro del movimiento #MeToo. A medida que más personas se sintieron empoderadas para hablar sobre el acoso laboral, la historia de Lauer se convirtió en un punto focal para las conversaciones sobre el poder, el privilegio y la rendición de cuentas en los medios. Aunque no se han presentado cargos penales contra Lauer, las acusaciones han impulsado discusiones sobre posibles demandas civiles u otras consecuencias legales. Por ahora, su futuro en los medios sigue siendo incierto, ya que el daño a su reputación hace poco probable que alguna cadena considere volver a contratarlo. A pesar de la ausencia de acciones legales, las acusaciones lo han impedido regresar a los medios principales, marcando el fin de su carrera que alguna vez fue prominente. Mientras continúan los efectos colaterales del escándalo, los líderes de la industria permanecen vigilantes, reconociendo la importancia de fomentar un ambiente de trabajo respetuoso y seguro. Consecuencias personales y el declive de la carrera de Lauer. Las acusaciones contra Lauer destruyeron efectivamente su carrera, presentándolo como un ejemplo claro del costo del poder sin control y privilegio. Mientras intentaba minimizar el daño con declaraciones públicas, el peso de las acusaciones era demasiado severo para superar. La falta de apoyo profesional solo agravó su aislamiento, llevando a un intenso periodo de reflexión y retirada. Lauer se convirtió en un paria social, simbolizando la caída de una figura que una vez fue sinónimo de credibilidad y profesionalismo. La magnitud de la reacción pública sirvió como un poderoso recordatorio de la intolerancia del público hacia la mala conducta. Tras el despido de Lauer, NBC y otras empresas de medios reevaluaron sus políticas y protocolos internos para prevenir incidentes similares. La cadena enfrentó el escrutinio público, con muchos acusándola de no haber abordado las quejas antes. Informes sugirieron que el estatus de Lauer, como un gran generador de ingresos, podría haber influido en el manejo inicial de las acusaciones por parte de NBC. La reacción destacó la necesidad de que las organizaciones prioricen la seguridad de los empleados sobre el beneficio y la reputación. Con este escándalo en primer plano, las empresas de medios comenzaron a implementar protecciones más rigurosas, con el objetivo de reconstruir la confianza tanto con el público como con los empleados. El caso de Lauer destacó la necesidad de reevaluar las jerarquías en las salas de prensa y los desequilibrios de poder que a menudo surgen. Durante años, el comportamiento de Lauer supuestamente no fue cuestionado, creando un ambiente donde los colegas se sentían silenciados o intimidados. Las consecuencias de su escándalo llevaron a las salas de redacción a examinar cómo tales dinámicas pueden perpetuar la mala conducta, generando una mayor conciencia sobre los abusos de poder. Las organizaciones de noticias invirtieron cada vez más en sistemas de capacitación y apoyo para los empleados, con la esperanza de desmantelar la cultura del silencio que durante mucho tiempo había protegido a figuras prominentes de la rendición de cuentas. Aunque el caso de Lauer no llevó a cargos criminales, la posibilidad de demandas civiles permanece. Sus acusadores han continuado buscando justicia, motivados por los efectos duraderos de sus experiencias. El caso ha subrayado la necesidad de reformas legales para abordar mejor el acoso y abuso en el lugar de trabajo, abogando por políticas que protejan a los empleados del daño. El escándalo sigue siendo un punto focal en el movimiento hacia la transparencia y la equidad en los medios, reforzando la importancia del liderazgo ético. La vida personal, sacudida después del escándalo. Las consecuencias del escándalo fueron de gran alcance, afectando no solo la carrera de Matt Lauer, sino también trayendo agitación a su vida personal. La historia romántica de Lauer incluye un breve matrimonio con la productora de televisión Nancy Alspaugh, que duró desde 1982 hasta 1989, y terminó amistosamente sin hijos de la unión. 8 años después de su divorcio, Lauer conoció a Annette Roquette, una modelo holandesa, en una cita a ciegas. La pareja conectó rápidamente, con Lauer proponiéndose dentro de los 5 meses de conocerse. Se casaron el 3 de octubre de 1998, en una ceremonia íntima en Bridgehampton, Nueva York.
En ese momento, Roquette tenía 30 años y Lauer 41. La pareja dio la bienvenida a 3 hijos. Jack, nacido en 2001, Romy, nacido en 2003, y Dietz, nacido en 2006. Sin embargo, el matrimonio de Lauer y Roquette estuvo lleno de desafíos desde el principio. En 2006, mientras estaba embarazada de su hijo menor, Roquette solicitó el divorcio, alegando maltrato mental, angustia emocional extrema y amenazas por parte de Lauer. Ella detalló estas acusaciones como evidencia de un ambiente tóxico, alegando que su ira y hostilidad habían hecho que la vida en su hogar fuera insoportable. Sin embargo, después de un breve periodo de separación y un intento de reconciliación, Roque retiró la petición con la esperanza de preservar la vida familiar. A lo largo de su matrimonio, Lauer enfrentó persistentes rumores de infidelidad, que negó repetidamente. Una de las acusaciones más destacadas surgió en 2016, cuando aparecieron informes que lo vinculaban con la ex copresentadora Natalie Morales, una afirmación que tanto Morales como Lauer negaron firmemente. No obstante, los rumores supuestamente causaron tensión dentro del matrimonio, añadiendo a la tensión que había existido durante mucho tiempo entre Lauer y Roque. Amigos de la pareja revelaron que Roque había estado al tanto de las supuestas indiscreciones de Lauer durante años, pero eligió permanecer en el matrimonio por el bien de sus hijos. Un allegado a la pareja describió a Lauer como controlador, señalando que tenía estándares exigentes no solo en el trabajo, sino también en casa. Esta necesidad de control se extendía a Roque, añadiendo una capa de tensión a su ya tensa relación. Según las fuentes, los dos habían estado viviendo, esencialmente, vidas separadas bajo un mismo techo mucho antes del escándalo público de Lauer. A pesar de la apariencia externa de una familia estable, los últimos años de su matrimonio fueron descritos como tumultuosos, particularmente a medida que las acusaciones contra Lauer continuaban surgiendo, erosionando cualquier confianza que quedara entre ellos. Para 2018, Roque había llegado a su punto de quiebre. Ella y los 2 hijos más jóvenes, Romy y Thijs, comenzaron a pasar tiempo significativo en su país natal, los Países Bajos, mientras Jack asistía a un internado en Estados Unidos. La distancia proporcionó a Roque y a sus hijos un respiro de la intensa atención mediática en torno al escándalo de Lauer. A pesar de los esfuerzos previos de la pareja por mantener una apariencia de unidad por sus hijos, se hizo evidente que su matrimonio estaba más allá de la reparación. En julio de 2019, casi 2 años después del despido de Lauer, Roque presentó oficialmente el divorcio. Se informó que la decisión de divorciarse fue difícil, pero fue una elección que Roque consideró necesaria para el bienestar de ella y sus hijos. Fuentes cercanas a la familia señalaron que, aunque el escándalo había acelerado la separación, su matrimonio había estado luchando durante años. Como parte de su acuerdo de divorcio, Lauer acordó pagar a Roque aproximadamente $20 millones, y la pareja arregló la custodia compartida de sus hijos. La naturaleza de alto perfil de la caída en desgracia de su padre afectó a los niños, quienes enfrentaron el desafío único de manejar sus vidas sociales en medio de la extensa cobertura mediática de las acciones de Lauer. Con el tiempo, sin embargo, se han adaptado a esta nueva realidad, reconstruyendo gradualmente su sentido de normalidad. Moldeando perspectivas a través de experiencias de vida. Nacido como Matthew Todd Lauer el 30 de diciembre de 1957 en la ciudad de Nueva York, creció en una familia donde los negocios y el espíritu empresarial eran valores centrales. Su madre, Marilyn Lauer, operaba una boutique mientras su padre, Hugh Robert Lauer, trabajaba como ejecutivo en una empresa de fabricación de piezas de bicicletas. Este entorno no solo inculcó un sentido de ambición, sino que también le permitió a Matt ver de primera mano los beneficios de construir una marca personal, un concepto que más tarde influiría en su enfoque hacia su imagen pública. Al crecer, Matt tenía un trasfondo cultural mixto. La herencia judía rumana de su padre jugó un papel notable en su identidad. Aunque su familia no era profundamente religiosa, Matt habló más tarde sobre su deseo de explorar ideas espirituales, especialmente al enfrentar hitos personales significativos, cosas que no debes como el hacer. matrimonio y la paternidad. Habló abiertamente sobre su Penshar, herencia judía, en segmentos como el programa de NBC Finding Your Roots, enfatizando la importancia de rastrear los orígenes de uno. La infancia de Matt tomó un giro emocional cuando sus padres se divorciaron. Este evento le introdujo a las complejidades de las relaciones familiares
y el impacto de la separación, temas que influyeron en su comprensión de los desafíos de la vida y contribuyeron a su impulso por la estabilidad en su carrera. La relación de Matt con su hermana, April Lauer Stone, se mantuvo cercana durante este periodo. Nacida en 1953, April compartió una crianza igualmente desafiante. Sin embargo, los dos hermanos mantuvieron un fuerte vínculo que continúa hasta el día de hoy, subrayando la importancia de la familia en la vida de Matt. Creciendo en el condado de Westchester, Nueva York, Matt a menudo se mudaba entre diferentes pueblos, cada uno ofreciendo entornos únicos que ampliaron su perspectiva. Desde la vida suburbana en Chappaqua hasta los entornos más urbanos en Hartsdale, Matt encontró una variedad de entornos sociales y económicos que moldearon su visión del mundo. Más tarde, describió su infancia como un mosaico de experiencias, un término que captura la diversidad de sus primeras influencias. Uno de sus recuerdos más vívidos es vivir al lado de Tom Carvel, el famoso magnate del helado en Ardsley, Nueva York. Halloween era un punto culminante, con los característicos discos voladores congelados de Carvel repartidos como golosinas. Para Matt, estos pequeños pero memorables momentos enriquecieron sus primeros años, anclándolo en un sentido de comunidad. Después de completar la escuela secundaria, Matt se inscribió en el Colegio de Comunicación Scripps de la Universidad de Ohio para estudiar comunicaciones. Sus años en la Universidad de Ohio fueron transformadores, proporcionándole conocimientos fundamentales en producción de medios, ética periodística y teoría de la comunicación. Esta educación fue fundamental en el crecimiento de Matt, ofreciendo no solo habilidades técnicas, sino también una comprensión más profunda de las responsabilidades que conlleva ser una figura pública. A medida que avanzaba en sus estudios, Matt se sintió cada vez más atraído por el periodismo televisivo, un campo que le ofrecía la oportunidad de interactuar directamente con el público. En la primavera de 1979, con solo unos pocos créditos para completar su título, Matt tomó una decisión audaz. Dejó la escuela para buscar una oportunidad profesional, realizando una pasantía en WOC TV, una estación que sirve a Ohio, Virginia Occidental y Kentucky. En WOC-TV, Matt trabajó en Huntington, Virginia Occidental, donde adquirió experiencia práctica detrás de la cámara y aprendió las exigencias de las transmisiones en vivo. El papel fue un trampolín, brindándole una visión directa del ritmo de la industria, lo que fue invaluable para su crecimiento profesional. Fue también en WOC TV donde comenzó a refinar su presencia en el aire, aprendiendo a manejar la naturaleza impredecible de los reportajes en vivo. Después de salir de la Universidad de Ohio, la trayectoria profesional de Matt incluyó varios puestos que ampliaron su conjunto de habilidades y visibilidad. Pasó de estaciones de noticias locales a cadenas nacionales, trabajando en diferentes mercados en Virginia, Boston y Filadelfia. Estos roles le permitieron desarrollar versatilidad, desde reportajes de campo hasta conducción en estudio, y en última instancia le ayudaron a construir su reputación como una figura mediática confiable. A finales de los años 1980 se unió a WNBC en la ciudad de Nueva York, un movimiento que definiría su carrera y lo llevaría a la red más amplia de NBC. Su trabajo en WNBC llamó la atención por su profesionalismo y energía, lo que llevó a su eventual promoción al programa Today Show, un papel codiciado en la televisión matutina estadounidense. Mientras la carrera de Matt florecía, sentía la necesidad de completar su trayectoria académica. En 1997 regresó a Ohio University, donde recibió su título a los 39 años. Para Matt, esto no fue solo un logro académico, sino un hito personal que subrayó su compromiso con la educación. Reflexionando sobre este logro, Matt habló sobre el valor de la educación y cómo su tiempo en la Universidad de Ohio había influido en su carrera. Creía que la educación rigurosa que recibió le ayudó a entender las responsabilidades relacionadas con la radiodifusión, incluyendo el periodismo ético y la información precisa. Después de su tiempo en WOC-TV, Matt expandió su carrera, asumiendo una variedad de puestos en la costa este. Trabajó en WBWN-EW-TV en la ciudad de Nueva York y presentó varios programas de conversación e información diarios en ciudades importantes, incluidas Boston y Filadelfia. Su adaptabilidad a través de diferentes formatos de medios mostró su versatilidad y lo destacó como un locutor dinámico. Durante este periodo, presentó programas como Public Management Magazine, llegando a audiencias más amplias.
A mediados de la década de 1980, se había convertido en una cara reconocida en la televisión local. En 1986, cuando Public Management Magazine finalizó, Matt se asoció con Jill Rappaport para lanzar un nuevo programa llamado Made in New York en Radio New York Worldwide, WNYW, consolidando aún más su presencia en el panorama mediático local. Su versatilidad lo llevó a su primera exposición en televisión nacional junto a Robin Leach, ya que copresentaron Fame, Fortune and Romance de ABC, un spin-off de Lifestyles of the Rich and Famous. Aunque el programa tuvo una corta duración, presentó a Lauer a una audiencia más amplia y le brindó una experiencia valiosa en televisión de alto perfil. Matt se unió a NBC en 1992 como copresentador de Today in New York, un programa de noticias matutino en WNBC, la estación principal de NBC. Sus agudas habilidades periodísticas y su accesible presencia en pantalla resonaron rápidamente con los espectadores, convirtiéndolo en una cara familiar en los hogares de todo Nueva York. Su creciente popularidad lo llevó a co-presentar Live at Five con Sue Simmons en 1993, papel que desempeñó durante varios años. El éxito de Live at Five marcó un hito en su carrera, ya que le permitió pasar de las noticias regionales a las nacionales, poniéndole en camino de convertirse en presentador de Today, en NBC. En 1994, Matt comenzó a sustituir como lector de noticias para Margaret Larson en el programa Today. Su desempeño le valió un puesto a tiempo completo como presentador de noticias en 1994, todo mientras seguía siendo copresentador en Today in New York y Live at Five. Su gran oportunidad llegó en 1997, cuando fue nombrado copresentador de Today, asumiendo el papel tras la salida de Brian Gumbel. Se asoció con destacados copresentadores como Katie Couric, Meredith Vieira y Ann Curry, contribuyendo al éxito continuo de Today como líder de audiencia. Entre 1998 y 2011, Matt se hizo conocido por su segmento ¿Dónde en el mundo no está Matt Lauer?, inspirado en el programa de juegos basado en geografía. ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego? El segmento envió a Lauer a lugares únicos por todo el mundo, transmitiendo en vivo desde lugares como Bután, Isla de Pascua, la Gran Muralla China e Irán. Esta serie mostró su adaptabilidad, reforzando su imagen como una personalidad de los medios capaz de llevar los lugares más remotos y fascinantes del mundo a los hogares de los espectadores. A lo largo de su tiempo en NBC, la carrera de Matt se definió por entrevistas de alto perfil, que a veces llevaban a intercambios memorables, aunque polémicos. En junio de 2005, su entrevista con Tom Cruise sobre la psiquiatría y la depresión posparto se puso tensa, con Cruise llamándolo superficial. Años después, Cruise expresó arrepentimiento por la conversación. De manera similar, en 2007, Matt entrevistó al príncipe William y al príncipe Harry en el 10º aniversario del fallecimiento de su madre, la princesa Diana, una entrevista destacada que demostró su capacidad para manejar temas sensibles con cuidado. Lauer también exploró oportunidades más allá de las noticias, haciendo apariciones como invitado en programas como Will and Grace y presentando segmentos en Sesame Street con su hija Romy. En 2005 fue el anfitrión de The Greatest American en Discovery Channel, donde el público votó sus selecciones de estadounidenses influyentes. Su visibilidad en el mundo del entretenimiento se extendió al cine, donde apareció como él mismo en películas como La Tierra Perdida, 2009, y The Beaver, 2011. Y prestó su voz a proyectos animados como Jorge el Curioso 2, Sigue a ese mono. Además de estas apariciones, Matt fue una figura constante en la cobertura olímpica de NBC, copresentando las ceremonias de apertura de múltiples juegos, comenzando con los Juegos Olímpicos de Verano del año 2000, junto a Katie Couric. Continuó este papel en los Juegos Olímpicos de 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016. Sin embargo, su comentario durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2012 fue criticado, con espectadores calificándolo de desinformado y demasiado informal para la magnitud del evento. En 2015, Lauer realizó una entrevista con gran repercusión con el actor Charlie Sheen, durante la cual Sheen reveló su estado positivo de VIH, consolidando aún más la reputación de Matt por abordar temas complejos. Otra entrevista notable tuvo lugar en 2016, cuando entrevistó a los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump en segmentos separados de 30 minutos.
Su manejo de la entrevista fue controvertido. Los críticos argumentaron que no desafió las inexactitudes de Trump y se centró excesivamente en el problema del servidor de correo electrónico de Clinton. A pesar de las reacciones mixtas, la entrevista ejemplificó su posición en el centro de los medios estadounidenses, ya que millones de personas sintonizaron para ver estas conversaciones de alto riesgo. La nueva vida de Matt Lauer después del escándalo. Desde su salida de NBC y del ojo público, Lauer ha optado por una vida tranquila y apartada, lejos de su carrera televisiva de alto perfil. Amigos y antiguos colegas han señalado que el círculo social de Lauer ha cambiado drásticamente. Muchos amigos de antes se distanciaron tras el escándalo, mientras que Lauer se volvió cada vez más retraído, encontrando difícil confiar en aquellos a quienes antes consideraba cercanos. Aunque ha mantenido algunas amistades de larga data, personas cercanas revelan que el escándalo lo dejó receloso de reavivar antiguas conexiones. En 2019, Lauer comenzó a salir con Shamin Abbas, una ejecutiva de relaciones públicas con quien comparte una amistad de largo tiempo. Su relación, que mantienen en gran parte privada, ha proporcionado a Lauer estabilidad y compañía durante un periodo desafiante. Abbas, quien está familiarizada con las demandas de los círculos de alto perfil, ha sido una pareja comprensiva, ayudando a Lauer a navegar el impacto del escándalo. Se dice que ambos mantienen un perfil bajo, evitando eventos públicos para proteger su relación de un escrutinio innecesario. En un esfuerzo por escapar de las presiones de su antigua vida, Lauer ha vendido su extensa propiedad en los Hamptons y ahora pasa más tiempo en Nueva Zelanda, un lugar que ha llegado a apreciar por su belleza natural y tranquilidad. Ha expresado una profunda afinidad por el país y su cultura, y aunque ha considerado mudarse allí permanentemente, su compromiso de coparentar con Roque y su relación con Abbas, cuya carrera se basa en Estados Unidos, lo han mantenido en el país. Nueva Zelanda le ofrece un refugio de la atención mediática, brindándole la paz y privacidad que le costaba encontrar después del escándalo. Lauer también sigue involucrado con la granja de caballos que copropietran con Roque, la cual continúan gestionando cooperativamente a pesar del fin de su matrimonio. Este emprendimiento le ha dado un renovado sentido de propósito, brindándole un grado de estabilidad en medio de la agitación que siguió a su salida de NBC. Aquellos cercanos a Lauer dicen que la granja se ha convertido en un santuario donde puede centrarse en responsabilidades que lo conectan con su vida pasada mientras le permiten mantenerse con los pies en la tierra. En una declaración pública tras el escándalo, Lauer expresó un remordimiento parcial, reconociendo que había suficiente verdad en estas historias como para hacerme sentir avergonzado y apenado. Sin embargo, insistió en que sus relaciones fueron consensuadas, un punto que ha recibido reacciones mixtas. A pesar de sus esfuerzos por explicar su lado, la respuesta del público ha permanecido en gran medida crítica, considerando muchos que sus declaraciones son insuficientes, dada la gravedad de las acusaciones. El potencial para un regreso más amplio sigue siendo incierto, ya que la opinión pública parece no estar dispuesta a perdonar ni olvidar. La vida que Lauer conocía puede haber desaparecido, pero parece haber encontrado una manera de adaptarse a una nueva realidad, construyendo un capítulo más tranquilo e introspectivo lejos del foco de atención.